Hoy hay multitud de personas que se están quitando la vida, multitud de personas que viven en depresión, sin ganas de avanzar, no sabe qué rumbo tomar, o no sabe en qué consiste la vida del ser humano. Algo que me asombra mucho es que la gente pasa muchas veces toda su vida, que pueden ser 50, 100 años, hasta 100 años, preguntándose por qué existen. Y la respuesta está, porque de ser un joven que pasaba las noches en las discotecas, tomando varios días fuera de la casa, de repente está en casa, lee la Biblia, donde abundó el pecado, la maldad, el dolor, la violencia, también abundó la gracia de Dios. Y lo único que puedo decir es que el Señor está cerca, y está más cerca de los que lloran, está mucho más cerca de las personas que están sufriendo, y está al alcance de una oración, de una palabra. Y me tomo un minuto para explicar que oración no es una repetición, que oración es unas palabras sinceras que salgan de tu corazón. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de un día nuevamente estar aquí reunidos con el propósito y la finalidad de poder compartir la palabra del Señor. Creo o creemos de que Dios nos habla de diferentes maneras, y en el día de hoy nos va a hablar a través de la vida de la hermana Marina Feldman. Pero antes de darle inicio o entrada a la vida o lo que Dios ha hecho en la vida de la hermana Marina Feldman, quiero iniciar con algo, y es que hoy hay multitud de personas que se están quitando la vida, multitud de personas que viven en depresión, sin ganas de avanzar y querer seguir avanzando, valga la redundancia, en la vida. Y es que mientras yo pensaba y veía noticias de gente inmensa cantidad de números de personas que se suicidan, se quitan la vida, que viven en depresión, y es que esta gente hoy en día no sabe qué rumbo tomar o no sabe a dónde dirigirse. Y hoy quisiera preguntarle a la hermana Marita, para usted, ¿en qué consiste la vida del ser humano? Hola Miguel, bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder, bueno, contar o dar mi opinión. Es una pregunta. Yo sé que No es fácil de responder, ¿eh? empecé muy fuerte, no dándole quizá la bienvenida o algo, pero yo creo que es una pregunta que sí, quizás es un poco directa, pero yo creo que Dios le ha dado la oportunidad a usted de lo que ha permitido vivir en la vida con el Señor, no solamente dentro del Señor, sino también cosas que también Dios le ha permitido vivir como persona, encontrar el sentido que realmente en qué consiste la vida del ser humano. ¿En qué consiste la vida? Bueno, esa respuesta que tanta gente se hace, que yo misma me la hice muchas veces durante mi juventud, está en la Biblia. Está en la Biblia. Y la Biblia dice que la vida es que conozcan a Dios el Padre, a Dios el Padre a través de Jesucristo. Algo que me asombra mucho es que la gente pasa muchas veces toda su vida, que pueden ser 50, 100 años, hasta 100 años, preguntándose por qué existen. Y la respuesta está nada más y nada menos que en la palabra de Dios. Es tan simple como leer el manual de instrucciones y encontrar cómo funciona la cosa, ¿no? La respuesta es esa. La vida es, dijo Jesús, que te conozcan a ti, y él estaba hablando con el Padre. Amén, gloria al Señor. La vida consiste en conocer al Padre, conocer a Jesús. Gracias por esa respuesta, porque yo creo que, y creemos, hermana, de que las personas que hoy en día viven en estado de depresión, viven desanimadas, con altos y bajos, y quizás llegan al punto de quitarse la vida, es porque no encuentran esa razón, o en esa respuesta en qué consiste hoy en día vivir. Y como usted lo acaba de decir, la respuesta está en Jesús, en conocerle, hermana.
Muchas gracias, Dios la bendiga. Hermana, ahora sí, ¿quién es la hermana Marita? ¿De dónde es? ¿Y qué podemos saber de usted? Yo creo que una de las cosas más difíciles para una persona es definirse a sí mismo, es quién es, ¿no? Porque nosotros tenemos ideas de nosotros que tenemos muchas ideas, pero a veces no sabemos qué es lo que realmente nos da identidad. Y decimos, bueno, y mencionamos qué profesión tenemos, o qué apellido tenemos, o de dónde venimos, pero yo soy una hija de Dios que por la gracia y por la misericordia de Dios lo pude conocer. No sé si yo lo pude conocer o Él se hizo conocido a mí. Él se presentó a mí y por su gracia soy su hija. Amén. Eh, pero Dios me permitió nacer en Argentina, ser argentina y estar en España hace un par de años, ya van a ser 4 años. Algo que jamás hubiera imaginado que iba a suceder, pero que tantas veces le dije al Señor, quiero que hagas conmigo lo que quieras y a donde me lleves voy a ir. Y una de las cosas que nunca me imaginé que Dios me diría que viniera a Europa porque yo estaba dispuesta a ir a muchos lugares, pero por mi mente no se cruzó jamás venir a España. Estaba dispuesta a ir a lugares mucho más inhóspitos, tal vez porque era mi deseo servir al Señor, pero Dios dijo a España y aquí estoy. Amén, amén, hermana. Usted dijo, ¿era mi deseo o es mi deseo servir al Señor? ¿Cómo inició ese deseo de servir al Señor? Bueno, es largo, pero voy a tratar de sintetizar. Yo conocí al Señor cuando tenía aproximadamente 7 años, Wow, Marina. ¿sí? A veces decimos los niños no pueden llegar a tener una relación con Dios, vamos a hablarle de Dios cuando sean grandes para que puedan entender mejor. Y yo creo que nada mejor que el corazón de un niño para entender las cosas de Dios. Yo tenía apenas 7 años cuando mi hermano mayor conoce a Cristo, cambia totalmente su vida. Mi casa se revolucionó porque de ser un joven que pasaba las noches en las discotecas, tomando varios días fuera de la casa, de repente está en casa, lee la Biblia, deja el alcohol, deja el cigarrillo y hay una consternación familiar, ¿no? Y cuando él un día nos sentó a toda la familia y nos dijo, esto es lo que yo conocí, y nos mostró una predicación en video en VHS en ese momento. No sé si alguno sabrá lo que es el VHS. Es una tecnología muy anterior. Y ahí vimos una predicación donde el predicador hablaba de, de que había una necesidad de que el ser humano reconozca que Jesucristo es el Señor. Y en ese momento yo dije, eso es lo que yo quiero. Yo tenía, como dije, ya tenía 7 años más o menos, y ese día le entregué mi vida al Señor. Ese día por primera vez dije, es como que había encontrado algo que sin saber que yo lo estaba buscando, porque yo siempre preguntaba sobre la religión católica era la de mi familia, y escuchaba cómo rezaban y me llamaba la atención, pero a mí me daba mucho miedo. Yo tenía miedo de las imágenes, tenía miedo de las estatuas, pero a mí Dios me llamaba la atención. Yo quería saber. Cuando yo escucho esta predicación y que a Jesucristo se lo acepta por la fe, yo dije, eso es lo que yo quiero. Yo no sé cómo, pero eso es lo que yo quiero. Y lo recibí. A partir de ese momento fue mi caminar con el Señor y bueno, más adelante fueron otras vivencias, pero no sé bien, no sé bien cómo, qué quieres que te cuente porque sería muy largo, ¿no? Entonces, pregúntame tú y yo te cuento. Vale, hermana. Bueno, sabemos que conoció al Señor desde muy temprano, desde muy niña. Le dio ese privilegio al Señor de conocerla, de conocerle. Eh, pero a la fecha de hoy, aún Dios la ha mantenido
en pie, aún Dios la ha mantenido ahí firme en servicio al Señor. Porque entonces, en ese lapso de tiempo, en algún momento, Marina Feldman ha sentido de pronto ganas de querer renunciar al servicio al Señor o ese deseo de seguirle sirviendo al Señor. Bueno, claro que sí. Si la fe no es probada, no pasa por el fuego, no es verdadera fe. No podemos saber qué tan resistente es nuestra fe a menos que pasemos por el fuego, y a veces la duda es ese fuego. Como joven, cuando tú comienzas a conocer muchas otras cosas, comienzas a ver las luces de este mundo que son llamativas y que parecen que es lo que tú deseas y lo que tú quieres. Y yo iba a la iglesia y aprendía las cosas del Señor, y a la vez estaba como cualquier otro joven en el instituto, rodeados de amigos, de personas que no eran cristianas también. En un momento sí que sentí ese deseo de probar toda esa cosa, todo ese mundo, pero gracias a Dios yo tuve la contención de familiares, pastores, líderes, hermanos, que me ayudaron en esos momentos. Me ayudaron en esos momentos. Nunca tuve duda de que mi fe era verdadera, nunca tuve duda del Señor, nunca tuve duda, pero sí tenía duda de si era lo que realmente quería hacer de mi vida. Y cuando se plantearon esas cosas en mí, Dios siempre me llevó a Él otra vez, a través de su palabra, a través de algún hermano, a través de alguna predicación, a mostrarme que mi lugar estaba en su casa y con sus cosas. Y también me pregunté muchas veces esto que hablábamos al comienzo: ¿cuál es el sentido verdadero de la vida? ¿En qué consiste la vida? Y yo me planteaba, si yo voy por este camino, ¿a dónde voy a llegar? Y hacía una proyección, ¿no? Y miraba a la vez a las personas que me rodeaban, a conocidos, amigos, a compañeros de estudio, y meditaba en sus vidas y en sus caminos y por dónde habían ido, y yo decía, yo no quiero eso, yo no quiero terminar de esta manera. Y yo le decía, Señor, yo sé que si yo doy un paso al costado, voy a empezar a desviarme a tal punto que luego no sé a dónde voy a llegar. Wow. Y el desafío más grande que yo viví como joven fue no confiar en mis propias fuerzas. Es algo que siempre le digo a los jóvenes, que siempre trato de recalcarles: no confíen en que ustedes pueden, porque son jóvenes o porque tienen fortaleza. Sí, yo puedo, yo lo voy a vencer, yo lo puedo dejar, yo puedo salir hoy y mañana ya no, yo puedo probar este pecado y dejarlo. Nunca tienen que confiar en sus fuerzas. Tú puedes mantenerte firme si Dios te sostiene. Amén. Porque el Señor mismo lo dice en su palabra: no te apoyes en tu propia prudencia. Y yo puedo darle muchas gracias a Dios hoy de que esa oración que hice tantas veces: Señor, sé que la adolescencia es un tiempo difícil, sé que la juventud es un tiempo de confusión, pero sostén mi mano en medio de esa tormenta. Y eso es lo que te puedo contar, que el Señor ha sido fiel a mi pedido. Él sostuvo mi mano. No te digo que ha sido fácil, pero que Él lo ha hecho, lo ha hecho. La verdad que no llevamos ni quizás media hora hablando y a mí se me han aguado un poco los ojos con lo que me ha contado. Y sí, yo creo que, bueno, me gusta entrevistar a la gente, preguntarle a Dios lo que ha hecho Dios en su vida. Yo creo que antes de que Dios le hable a los demás, me habla a mí primeramente. Y con lo que usted acaba de decir de que cuando uno inicia este camino con el Señor, y es muy importante lo que usted dijo, y recomendaciones para aquellos que están empezando o los que están a mitad de camino o en el camino, y es pasarse como una línea de tiempo y es hacia dónde quiero llegar yo estando en el camino del Señor. Eso es algo que la verdad lo desconocía
o más bien lo estoy conociendo ahora. Si yo hubiese sabido eso hace mucho tiempo atrás, yo creo que Miguel hoy en día estaría un poco más arriba en lo que hoy está en el camino del Señor. Entonces, yo creo que y considero de que las personas que nos van a ver, las personas que lo verán y que están encaminando al Señor o tienen ese deseo de querer caminar al Señor, que cuando entren en ese camino, trácense una línea de tiempo o una meta y es hacia dónde quiero llegar yo estando en el camino del Señor. Yo creo que con lo que usted acaba de decir, con esa línea que trazó en su vida hasta la fecha hoy, yo creo que ha sido muy fundamental esa proyección en su vida que hoy en día la ha mantenido aquí. Vale, sí, pero voy a hacer una aclaración. Yo cuando hablo de proyección, yo decía, si tomo esta decisión, ¿qué proyección va a tener hacia el futuro? ¿No? Si yo decido, por ejemplo, comenzar a salir y a relacionarme con personas que no me convenían, por ejemplo, ¿cómo iba a terminar? ¿No? Yo sabía que quedándome en el camino del Señor, siempre iba a estar segura y iba a estar bien. Pero hay algo muy interesante que la palabra del Señor nos dice, que los que son guiados por el Espíritu, como Dios, Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Tú sabes dónde estás hoy, pero tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Y lo que importa no es el trazo que tú hagas de tu vida, sino que puedas dejar al Señor que Él haga un trazo y que Él te lleve a donde Él te quiere llevar. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son perfectos y los nuestros son imperfectos. Sí que tenemos que ponernos metas en la vida. No podemos vivir, como quien dice, al voleo. Tenemos que plantearnos metas, tenemos que decir, bueno, a mí me gustaría hacer esto, yo quiero lograr esto, proponernos y trabajar por ello, siempre que entendamos que ese es el lugar por donde Dios quiere que pasemos. Pero aún así, aún entendiendo que Dios quiere eso, siempre estar dispuestos a dar lugar a la voluntad del Señor. Es decir, si de repente Dios cambiara de opinión, que Dios no es alguien que cambia de opinión de hoy para mañana, pero si Dios me dijera, deja esto, tengo que estar dispuesta a dejarlo. Dios tenía un plan con Abraham. Dios le había prometido por años un hijo. Durante 25 años estuvo esperando un hijo. Llegó ese hijo finalmente. Ese hijo comenzó a crecer. Y de repente el Señor le dice, sacrifícamelo. Era el plan de Dios. Estaba en el camino correcto, pero Dios hizo una intervención para saber si realmente Abraham estaba dispuesto a poner su fe en el Señor, entregándole aún el hijo de la promesa. Y es importante que uno trace metas, que se trace metas y que logre y que intente, pero nunca cerrarse a decir, no, yo lo voy a hacer, lo voy a terminar aunque Dios se oponga. No, tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios. Wow. Hermana, ¿hay algo con respecto a lo que usted me acaba de compartir? ¿Hay algo en su vida que ha tenido que soltar por agradar al Señor? He tenido que soltar muchas cosas por agradar al Señor, pero tuve que dejar muchas amistades. Sí, tuve que dejar aún amistades que decían ser cristianas como yo, pero que no compartían mi fe realmente. Porque llegado a un punto, compartíamos de palabra muchas cosas, pero no de hecho. Porque a la hora de los hechos, esas personas no estaban dispuestas a hacer lo mismo que yo, entonces sí que he tenido que renunciar. He tenido que renunciar a relaciones sentimentales
porque en apariencia éramos cristianos, teníamos el objetivo de servir a Dios, pero en el fondo, cuando empezamos a profundizar, había cosas a las que otras personas no estaban dispuestas. No estaba dispuesta a amar a Dios de tal manera de renunciar a sus propios deseos para cumplir la voluntad de Dios. Y sí que he tenido que dejar de lado y ha costado y ha dolido, he llorado y todas esas cosas, porque somos seres humanos. Pero lo que puedo decir es que vale la pena. Amén, gloria al Señor. Ha dolido, ha costado, pero como usted lo acaba de decir, ha valido la pena y seguirá valiendo la pena en el Señor. ¿Qué le diría a esas personas que hoy en día pues están solteras o solteros y que quisieran tener una pareja o están conociendo a alguien? ¿De qué manera esa persona puede saber si realmente esa persona va a edificar su vida o viene de parte del Señor para su crecimiento? Mira, yo te puedo contar mi experiencia. Por supuesto. Yo no puedo hablar por nada más que por mí. Hubo un momento de mi vida en que yo dije, voy a quedarme sola, ¿vale? No, desisto de la idea de tener una pareja, de formar una familia, desisto de esa idea. Porque yo no encontraba a nadie que tuviera la misma visión que tenía yo de amar a Dios y de servir a Dios y de estar dispuesto a lo que sea. A ver, tampoco quiero decir que soy una heroína, ¿vale? No, quiero que eso quede claro. Pero no encontraba yo esa misma predisposición. Entonces dije, Señor, yo me voy a quedar sola, ¿sí? Y decidí hacer un sacrificio que Dios no me estaba pidiendo hacer, solamente que la persona correcta no había llegado. Una hermana habló conmigo y me dijo, mira, sé que en este momento tienes varias propuestas, porque tenía varias propuestas a la vez de personas que querían en serio tomar un compromiso, ¿sí? Y que eran cristianas. Y ella me dijo, tómate el tiempo de orar. Fue una hermana mayor que me aconsejó, me dijo, tómate el tiempo de orar. Son buenos cristianos todos tienen llamados al ministerio, pero solo Dios sabe quién es. Así que yo me tomé un tiempo de ayuno y de oración y comencé a preguntarle al Señor qué debía hacer y confrontar con esa decisión que yo había tomado de olvidarme de formar una familia. Y en ese proceso, para mi sorpresa, Dios trató con tantas cosas en mí. Porque cuando uno ayuna por un motivo, ¿no? Dice, yo voy a ayunar por tal cosa. A veces Dios tiene que hacer otras y tiene que liberar otras áreas de nuestras vidas para poder darnos otra cosa. Entonces, en ese proceso de días de ayuno que yo me tomé, Dios hizo un tiempo de sanidad impresionante en la relación con mi papá. Wow. ¿Qué tenía que ver eso con lo que yo le estaba pidiendo? Bueno, hoy puedo entender que tenía mucho que ver, pero sobre todo Dios me estaba haciendo libre, ¿no? Dios estaba haciendo libre mi alma, mi corazón, mi mente, y me habló de varias cosas y por último, recuerdo que me dijo que ese sacrificio que yo quería ofrecer de quedarme sola no era algo que a él le agradara. Y me habló con una historia bíblica. ¿Cuál? ¿No? No es una historia bíblica muy conocida, pero está en el libro de los jueces. Es la historia de Jefté. Jefté fue uno de los jueces que libertó al pueblo. No recuerdo contra qué pueblo en ese momento estaba en guerra Israel, pero Dios le dio una gran victoria a Israel por medio de Jefté. Pero él era un hombre que provenía del paganismo y que tenía muchas cosas del paganismo. Y él hace una promesa y él le dice a Dios, si tú me das la victoria,
cuando yo regrese victorioso a mi hogar, la primera persona que salga a recibirme, la sacrificaré para ti. Wow. Dios no le había pedido jamás, porque aparte Dios no acepta sacrificios humanos. Pero él hizo esa promesa y cuando él vuelve victorioso, sale su hija a recibirlo. Wow. Y él lloró y se angustió Wow. porque él había hecho esa promesa y lo cumplió. Y lo Wow. tuvo que cumplir. Lo hizo en No realidad. se lo pidió Dios. Entonces Dios me dijo, mira, yo no te pedí esto. No lo tienes que hacer. Y a partir de eso yo le dije, ok, Señor, pero yo no sé qué escoger. Porque yo realmente no conozco tu voluntad, no conozco profundamente a ninguna persona, porque el corazón del hombre es engañoso y no llegamos a conocer ni nuestro propio corazón, más difícil es conocer el del otro. Entonces dije, Señor, tendrás que mostrarme y tendrás que elegir por mí. Y yo creo que fue la mejor oración que pude hacer. Hasta le doy gracias a Dios hoy en día por esa oración de decirle, Señor, yo no quiero elegir más. Yo quiero que elijas por mí. Porque vos me conoces a mí, porque vos conoces a la otra persona y porque sabes cuál es tu propósito. Amén. Entonces, al final de ese tiempo de oración y de ayuno, el Señor me dijo, es esta persona. Con quien estoy casada actualmente, con Gerardo. Y realmente cada día y cada tiempo difícil que nos ha tocado pasar, siempre le digo, Señor, gracias porque elegiste por mí. Porque Él como mi Padre eligió por mí lo que Él sabía que era mejor. Porque con mis ojos yo hubiera elegido cualquier cosa y así estaría llorando hoy. La verdad que, bueno, eso que nos comparte, yo sé que las personas que lo van a ver, primero que todo, pues oración. Oración. Bueno, usted le metió ayuno, o sea que, bueno, el Señor, no lo, como usted lo decía, no lo estaba, bueno, sí se demandaba el ayuno y la oración, pero que usted se estaba cerrando a lo que Dios le quería bendecir Así es. y que hoy en día ha dado fruto de una manera para el servicio al Señor. Porque esto me hace recordar el libro de Primera Samuel que estamos estudiando los jóvenes sobre Ana, que Dios le dio ese hijo y que ese hijo fue para el servicio al Señor y Dios hizo muchas cosas a través de ese hijo, así como Dios también ha hecho muchas cosas a través de la vida de sus hijos. Sabes, Miguel, con respecto a esto, algo lindo y que tal vez le pueda servir de experiencia a otras personas, a otros matrimonios. Cuando nos casamos con mi esposo, él me dijo, yo quiero hacer esta oración. Y fue lo primero que hicimos después de salir de la fiesta, de boda y demás, fue arrodillarnos y orar y decirle, Señor, hoy te entregamos nuestros hijos. Todos los hijos que quieras que tengamos. Sea 1, 20 o si no nos quieras dar ninguno. Pero todos los queremos entregar para ti. Y eso fue algo maravilloso y nuestros hijos no se pueden escapar, no se podrán escapar del Señor porque fueron entregados aún antes de ser concebidos. Fueron entregados como una ofrenda a Dios. Porque nosotros vimos con tanto dolor tanta gente que tiene hijos para sacrificarlos. Gente que tiene hijos para maltratarlos, para entregarlos a este mundo, para la maldad. Y nosotros dijimos, Señor, no queremos dar hijos a este mundo para que se pierdan, para que vayan al infierno, para que lleven a otros. Si nosotros no queremos ser instrumentos tuyos, no queremos dar hijos que sean de tropiezo o que no sean de bendición. Amén de que luego ellos toman su decisión, ¿sí? Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos.
y ellos tomarán su decisión. Pero esa fue nuestra oración. Wow. Y la verdad que hoy por hoy, lo digo por mi experiencia, pues Dios escuchó esa oración, Dios respaldó su esfuerzo y que hoy en día pues la iglesia, la congregación se ha dado cuenta de esos frutos, ¿no? Que hoy en día pues para la gloria del Señor, sus hijos también le sirven al Señor. Y bueno, esto que estaba aquí, que hemos visto, no estaba preparado de que yo llorara o por lo que usted está diciendo. Pero como yo decía al principio, la primera persona que es edificada o la primera persona que es tocada o hablada o que habla el Señor es a mi vida a través del testimonio de las personas. Y gracias a Dios porque Dios a través de todos nosotros hace algo que quizás muchos pues ven una sonrisa, ven un Dios te bendiga, una alegría, pero Dios ha hecho milagros y muchas cosas en la vida de los hermanos que hoy en día, hoy por hoy, todos en el reino del Señor somos importantes y que Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida, hermana. Una pequeña pregunta y es, ¿hay algún pasaje de la Biblia, perdón, a un texto de la Biblia que usted constantemente se afiance en él, se agarra de él? Porque claro, sabemos que la palabra de Dios está escrita en la Biblia y que cuando Jesús fue tentado en el desierto, la arma que utilizó, una de ellas fue la palabra del Señor. Eh, ¿En algún momento ha tenido siempre presente algún pasaje de la Biblia o alguna historia de la Biblia, alguna persona de la Biblia que la fortalece siempre? Mira, yo tuve la bendición de tener unos pastores en mi juventud, en mi adolescencia, que me enseñaron a amar la palabra de Dios. Yo solamente el Espíritu Santo pudo haberles guiado a ellos a transmitir esa pasión por lo que es la palabra del Señor. Y una de las cosas que me gusta es ese salmo que dice, y no recuerdo qué salmo es, pero dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Noche y día es ella mi meditación. Y yo he intentado hacer de ese salmo mi vida. No es que tenga un gran conocimiento de la palabra, ni que sea una erudita en su palabra, pero sí que amar su palabra, leer su palabra, meditar en ella de día, de noche. Y la verdad es que no tengo una palabra, sino que para cada situación el Espíritu Santo me da la palabra que necesito. Me da esa palabra que a veces tú estás leyendo y parece que las letras saltan, ¿no? de las escrituras, o simplemente Él te trae un pasaje bíblico y te recuerda esta palabra. Es maravilloso, porque la palabra de Dios está viva. Amén. Esa palabra que nosotros leemos, que entra a través de nuestros ojos, que entra a través de nuestros oídos, es vida que está entrando a nuestro Gloria al cuerpo y a Señor. nuestra Amén. alma. Por eso las personas que están sin Cristo están muertas porque no tienen su palabra en Él, porque Cristo mismo es la palabra. Y empiezo a hablar y me apasiono, Miguel, me encanta esto. me gusta muchísimo. Pero así, no tengo un pasaje, pero sí anoche recordaba porque el pastor que predicaba en la iglesia donde fuimos leía un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 73. Es un salmo de Asaf, no es un salmo de David, pero él cuenta que estaba pasando una crisis de su fe, porque él veía cómo alrededor los malvados eran prosperados y él, siendo un santo de Dios, le estaba pasando muy mal. Wow. Pero dice algo que a mí me impactó siempre, y es que, pero después de decir todas las cosas que a él le estaban haciendo un daño en su corazón, ver cómo los malos prosperaban, cómo parecía que eran intocables, dice, pero hasta que entrando en la casa de mi Dios, comprendí el fin de ellos. Y a mí me ha pasado muchas veces que al entrar en el templo, al entrar en su casa,
o al entrar en su presencia, todas esas dudas, toda esa confusión sale de mi mente. Y esa palabra se hace viva en mí. Es un salmo que me gusta muchísimo. Amén, gloria al Señor. Bueno, sabemos que nos dijo que viene de Argentina o es de Argentina, Así es. vive aquí en España. ¿Hay algo que de pronto extraña de su país? Mm. Bueno, es que yo yo creo que el Señor me preparó de esta manera, ¿no? De ser una persona que no se aferre a un lugar. Cuando era niña nos mudamos varias veces de casa y yo me apegaba mucho a un lugar y sufría cuando me cambiaba a otro. Dios la fue preparando. Y llegaba un momento en que yo en mi oración de niña decía, Señor, yo quiero que me devuelvas a mi casa, a mi otra casa. Y yo creo que Dios me fue preparando para que aprendiera a no aferrarme a cosas y a disfrutar del otro espacio o del otro lugar a donde Dios me llevaba. Y así fue nuestra vida también como familia, como casados ya. Con nuestro hijo mayor muy pequeño nos mudamos a 3.000 kilómetros al sur del país. Wow. Luego, unos años más tarde, nos volvimos a mudar al centro del país. Desde allí vinimos hasta aquí y pasamos una serie de andanzas que me han permitido a no aferrarme a ninguna cosa. Sí, tal vez la diferencia que hay en las iglesias, el tamaño de las iglesias, la libertad del evangelio que se goza o se gozaba en Argentina hace un tiempo, puede ser que sea algo de extrañar. Pero fuera de eso, estoy cómoda donde Dios me lleva. Siento que el lugar a donde Dios me pone es ahora mi lugar. Ya Zaragoza es mía, España es mi nación, porque yo soy, como tú también lo eres, ciudadano del reino de los cielos, Amén. ¿sí? Aquí estamos de paso, me tocó nacer en Argentina, doy gracias a Dios por mi país donde nací, pero doy gracias a Dios por mi país donde estoy, porque este lugar a donde Dios me trajo es mi lugar. Amén, hermana. Yo creo que la respuesta que usted nos acaba de dar también da respuesta a lo que iniciamos al principio y era en qué consiste la vida. Y es que hoy en día mucha gente que viene a este país, gente de otros países como nosotros que hemos venido, de Sudamérica, vienen aquí pero viven constantemente entristecidos o deprimidos, recordando o extrañando lo que antes tenían en su país. Claro. Pero cuando entramos a Cristo, Dios nos da una nueva identidad, y es lo que usted acaba de decir, a vivir y a gozarse de lo que Dios te está dando en el presente. Y bueno, la Así verdad es. que eso siempre trato de captar cada palabra que alguien me comparte porque aunque quizás a veces las personas pues desmeritan o valoran a ciertas personas dependiendo de quiénes son, pero yo creo y considero de que en Dios todos somos Sí, importantes y todo lo que hace Dios en la vida de cada ser humano es importante. Mi pastor me enseñaba y es que Dios tiene algo grande para tu vida y él me decía, no, cuando tú te refieres a algo grande, ¿a qué te refieres? mm. Así es. ¿Cierto? Y es que en Dios todas las cosas son grandes. Sí, Entonces, bueno, gracias a Dios por lo que nos ha compartido hasta el momento. Y ya antes para finalizar, Dios la ha tratado en su vida y la ha bendecido como mujer, como persona, en su vida como madre, en su vida como esposa. Eh, Aquellas personas que hoy en día están pasando por un momento difícil, ya sea en el matrimonio, en cualquier área de su vida, ¿qué palabra le puede decir para que esa persona no desfallezca? Y si está desanimado, que hoy en día se pueda eh, fortalecer, de acuerdo o acorde a lo que Dios le ha permitido vivir en este caminar. bueno, tal vez podrían pensar qué fácil ha sido la vida para mí, ¿no? Qué sencilla. No creo. Pues yo creo que la vida no es fácil para nadie, pero sí creo que hay personas que tienen vidas muy duras realmente.
hay personas que tienen y pasan cosas muy, muy duras. Y a esas personas solamente puedo decir que donde abunda el dolor, también abunda la gracia de Dios. Donde abundó el pecado lastima, porque si estamos lastimados es por causa del pecado que hemos hecho y que otros hicieron y tuvieron consecuencias para nosotros. Donde abundó el pecado, la maldad, el dolor, la violencia, también abundó la gracia de Dios. Y lo único que puedo decir es que el Señor está cerca y está más cerca de los que lloran, está mucho más cerca de las personas que están sufriendo y está al alcance de una oración, de una palabra. Y me tomo un minuto para explicar que Tranquila. oración no es una repetición, que oración es unas palabras sinceras que salgan de tu corazón. A decirle, Dios, no te conozco, escuché que me puedes ayudar, no doy más. Yo no conozco a ninguna persona que haya hecho esa oración que haya quedado igual. Wow, hermana. Es lo que te puedo decir. Es que yo he escuchado cientos de testimonios de personas, y yo misma lo he dicho, conociendo a Dios, muchas veces llegar al límite de las fuerzas y decir, no doy más, y parece que de aquí no voy a salir, que no hay salida, que no hay respuesta, y solamente rendirte, decirle, no doy más, necesito tu intervención. Y ocurren cosas que tú no te imaginas y sales de esa situación y Dios te saca y te va llevando por un camino que solo Él sabe, y ahí Cristo es la vida, Dios es la vida. Y yo anhelo que cualquier persona ponga a prueba lo que estamos hablando, ¿vale? Porque que yo te lo cuente es una cosa, pero a ver, ponlo a prueba. ¿Qué pierdes? ¿Qué puedes perder? Si pruebas a Dios, si Dios no existe, no pasará nada. Pero si Dios existe, esa realidad puede cambiar por completo. Wow, hermana. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí con nosotros Amén. y lo creo, lo siento. Y eso que usted acaba de decir, de que prueben a ver qué pasa. Prueben. Hermano, ustedes que nos van a ver, prueben a ver qué pasa con lo que nuestra hermana Marita nos acaba de decir. Y algo ya, y es que con lo que usted acaba de decir, yo conversaba ayer sábado con los jóvenes, les decía, les compartía, aparte de nosotros reunirnos, también como que es un espacio para abrirnos y contar lo que nos pasa como personas, las luchas que tenemos. Y yo les decía, chicos, ¿saben algo? Yo hace unos 7, 8 meses atrás, o menos, o 5 meses atrás, o 8 meses atrás, yo pensaba decirle al pastor, yo no quiero continuar más con los jóvenes. No quiero continuar más, yo no quiero. Déselo a Ian. Yo no quiero. Y él se echaba de reír. Y yo decía, yo no quiero continuar más. Ya no puedo más. Lo que usted acaba de decir, yo no puedo más. Esto ya es lo mío. Renuncio, no quiero más. Y yo estaba a punto de enviarle un audio al pastor, pero algo me detenía en no decirle nada a él. Pero hoy en día, para gloria del Señor, me siento enamorado, apasionado por la obra del Señor. Y aunque antes éramos más en números y hoy somos menos en números, pero siento que somos más en espíritu. Y le doy la gloria al Señor porque Él es el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Así que eso también lo comparto aquí con ustedes. Y la verdad, hermana, muchísimas gracias por aceptando la invitación. Sé que Dios ha hecho muchas cosas más en su vida. Quizás por tiempo, por algo, por prudencia, no lo cuenta todo. Pero si tiene de pronto algo que usted tenga en su corazón para regalarnos, aparte de las cosas que yo le he preguntado, de pronto usted tenga algo que quizás quiera aportar o decir, puede decirlo si usted desea, ¿no? Bueno, pues la Biblia dice a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y las aguas que el Señor ofrece son aguas frescas, es refrescante, es alivio para el calor, para la sed.
Y las aguas no son nada más y nada menos que conocer al Señor, empezar a tener una relación con Jesucristo. No como, no como ese Dios distante que nos pintan colgado en una cruz con una cara sufriente, sino que yo quiero invitarlos a que puedan comenzar a leer una Biblia. Si no la tienen, acá escriban en los comentarios que Miguel le va a regalar una. O les vamos a acercar de alguna manera. Es importante porque la Biblia fue escrita para todos los hombres. Es la ley, es el BOE de Dios, donde están todas sus leyes, pero no solamente sus leyes, sino todas sus promesas. ¿Cuánta gente está privada hoy de conocer tremendas promesas de Dios para los que se hacen hijos de Dios, que las desconocen, que viven en tristeza, en amargura, en derrota, porque nunca han leído la Biblia? Y la Biblia está al alcance de la mano de cualquiera. Si no está al alcance de su mano, nos avisa, le hacemos llegar una. Pero la palabra de Dios es agua fresca para el alma sedienta. Lo hemos experimentado, Miguel lo ha experimentado, Amén. yo lo he experimentado. No estamos hablando de la vida de ningún otro, estamos hablando en primera persona. Y no nos queremos quedar con eso, queremos que alguien más lo tenga, porque todos lo necesitamos. Amén, así es. Así que solamente esto puedo decir, todo el que quiera, el que quisiera experimentar, pues, y tiene alguna duda, nos ponemos a disposición, ¿no? Amén. De poder responder preguntas, de poder acercarles una Biblia, de poder conversar si es necesario, pero lo importante es que todos puedan conocer esta verdad y esta forma de vida. Amén, gloria al Señor. La verdad que, como lo acaba de decir la hermana Marina, es una verdad y es algo que nosotros hemos vivido y que si hoy en día estamos compartiendo o haciendo este tipo de contenido es porque no queremos quedarnos con lo que Dios nos ha dado Así es. y queremos dar de lo que Dios nos ha dado. Dice, da por gracias que por gracias recibido. Así que, hermana, muchísimas gracias. Dios le ama, Dios le bendiga. Amén. Y hermano, nos vemos en un próximo episodio. No te olvides de compartirlo porque así como Dios habla a nuestra vida, con nuestro testimonio, también Dios va a hablar a la tuya y a otros más. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias. Gracias, hermano.